Bueno, vamos a iniciar sobre los ácidos nucleicos. ¿Qué son exactamente los ácidos nucleicos? Son aquellos compuestos que presentan la información genética dentro del organismo. ¿Verdad? Especialmente se encargan de almacenar la información, de traducir esa información y transcribirla. Estos compuestos tienen exactamente lo que siempre hablamos en química orgánica, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, así como un carbohidrato, así como una proteína, así como una grasa, un lípido. Bueno, la única diferencia con las demás estructuras es que viene adherido nitrógeno y fósforo. Tienen un carácter muy ácido, está en todos los seres vivos, tanto el ADN como el ARN, que son los ácidos nucleicos. Forma la polimerización de cadenas lineales de estas estructuras que están formadas por pequeños monómeros. Recuerden que en los carbohidratos decíamos que los monómeros eran los monosacáridos y en este caso los monómeros o ladrillos que forman estos ácidos nucleicos son los nucleótidos. ¿Qué hacen específicamente? Lo que mencioné al iniciar, son encargados de depositar la información genética, transcribir esta información genética a padres, hijos, y esto va a ir de una generación a otra siempre. Tienen también importancia en el caso de la síntesis de proteínas, también un ensamble correcto de los aminoácidos que cuentan ecuaciones definidas. Yo creo que en biología ustedes habrán dado el dogma central de la biología que habla cuando el ADN se replica, esto hace una replicación perfecta, luego esto se transcribe, o sea, se encarga perfectamente de transcribir al ARN y el ARN se encarga de traducir esa información, pasar a las proteínas y las proteínas van llevando a cada punto esa información. Un nucleótido, que es la base, el monómero de estos ácidos nucleicos, está formado por tres porciones importantes. Una base nitrogenada, un monosacárido y un ácido ortofosfórico o un ácido fosfórico. Y cuando hablamos de bases nitrogenadas por una hidrólisis de estos ácidos nucleicos, se obtienen estas sustancias que son las pirimidinas y las purinas, o sea que tienen unos núcleos heterocíclicos. Ustedes en esta parte de la química no es que se van a quedar a estudiar mucho las estructuras heterocíclicas, pero sí deben manejar la de las pirimidinas y las purinas. Acá vemos las bases nitrogenadas, que es el primer eslabón de estos ácidos nucleicos. Las purinas son exactamente iguales para el ADN y el ARN, que son la adenina y la guanina. ¿Ven? Ambas estructuras son anillos cíclicos. Y en las pirimidinas tenemos la citosina, que es igual en el ADN y en el ARN. Y lo que varía acá son la timina y el uracilo. La timina es la que está, la base pirimidínica que está en el ADN, y el uracilo es la combinación con citosina del ARN. O sea, esa es la diferencia de las bases nitrogenadas. En el ADN encontramos citosina timina y en el ADN, en el ARN encontramos citosina uracilo. Son también bases heterocíclicas. Se fijan que en las estructuras tienen también grupos carbonílicos, nitrogenados. Es importante que ustedes vayan identificando los grupos funcionales que se encuentran dentro de estos compuestos heterocíclicos como la amina. Tenemos dos aldopentosas, los monosacáridos. Hablamos primero que estos nucleótidos tenían, ¿qué decíamos? Bases nitrogenadas, que vimos recién, pirimidinas, purinas, y ahora vemos sus azúcares, que son en este caso la dexorribosa, que es la encargada del azúcar del ADN, y la ribosa, que es el azúcar del ADN. Y acá vemos a nuestro nucleótido, vemos bien el grupo fosfato, el ácido fosfórico, la base nitrogenada y el azúcar, en este caso que es nuestra hexosa, nuestra pentosa, perdón. Después tenemos nuestro nucleócido y nucleótido. La única diferencia es que los nucleócidos solamente tienen la base nitrogenada y el azúcar, que es nuestra aldopentosa, y los nucleótidos tienen el ácido fosfórico.
O sea, esa es la única diferencia entre ellos. Y acá vemos base nitrogenada más pentosa, tenemos al nucleócido y por ejemplo podemos tener adenina más ribosa, tenemos adenosina, adenina más dexorribosa, tenemos dexoadenosina, guanina más ribosa, una guanosina y así indistintamente podemos tener timina más ribosa, timidina o dexotimidina, de acuerdo al azúcar, de acuerdo a la base nitrogenada, va a ir formándose ese nucleócido. Y para que esto se convierta en un nucleótido, ¿qué tiene que tener? ¿Quién me dice? Ácido ortofosfórico. Exactamente, un ácido fosfórico que viene a ser un ácido binario, ternario. ¿Qué tipo de ácido es el ácido fosfórico? Ternario. Muy bien. Puedo preguntar eso en el examen. Bueno, estos son simplemente gráficos de la adenina, uridina, a modo de demostración cómo está, ahí se ve nuestro grupo fosfórico, nuestra base nitrogenada y también vemos a nuestra aldopentosa. En sí, los nucleótidos están formados por uniones del tipo éster. Pregunta de examen puede ser, ¿qué tipo de uniones tienen estos monómeros o estos nucleótidos para la formación del ADN, ARN, para poder llevar la información genética? Entonces, recordar que son enlaces del tipo éster. Siempre tienen una cadena libre de fosfato y siempre uniones del 5', 3', de acuerdo al grupo hidroxilo del carbono. A modo de repaso, pues me imagino que esto lo dieron en biología, el ácido desoxirribonucleico ADN se encuentra siempre en los núcleos celulares y forma parte de la cromatina y siempre hay una pequeña cantidad de ADN en mitocondrias y cloroplastos. Recordemos que el ADN es una molécula lineal, tiene aproximadamente 2 nanómetros, siempre está empaquetada en la célula y mide aproximadamente casi 2 metros, si extendemos todo. También tiene una doble hélice, giro derecha, es destrógira, es una cadena polinucleótida, quiere decir que tiene varios ladrillos de nucleótidos. Y vemos así la estructura, adenina más guanina, que va a formar timina más citosina. Y sus cadenas siempre son antiparalelas. ¿Cuál es la diferencia entre otra de las fuerzas? Acuérdense que la unión de esos nucleótidos eran enlaces éster, pero las fuerzas que mantienen son del tipo interacciones hidrofóbicas y también llamadas fuerzas de Van der Waals, recuerden, entre moléculas covalentes. El ácido ribonucleico, la diferencia con lo que viene a ser el ADN, varía con sus bases pirimidínicas, que el ARN tiene uracilo en vez de timina, y su azúcar, su aldopentosa ribosa en vez de dexorribosa. Y es el único material genético en algunos virus. El ARN celular siempre es lineal y solamente es una hebra sencilla, a diferencia del ADN que es doble. También tiene uniones, en este caso de lo que sería las fuerzas de Van der y de nucleótidos. También se encuentran enlazados a azúcares o lípidos y se constituyen como intermediarios. Acá tienen una pequeña tabla, si alguien quita la foto para completar. Que les va a servir mucho como ayuda a memoria para el examen. Ya, profe. Gracias. Después tenemos a las enzimas, que son nuestros catalizadores biológicos. Químicamente siempre son proteínas. La primera en descubrirse fue la ureasa. Gracias a estas enzimas, las reacciones químicas biológicas
ocurren mucho más rápido. Si una reacción química tendría que ocurrir en 15 horas, esta por mediante una enzima, esa reacción se convierte en segundos. O sea, en vez de estar tardando 1 hora, tardamos en milisegundos. Tenemos nuestra enzima, está compuesta por un sitio activo, un sustrato, que esto va a ir liberando la información. Para nomenclar a las enzimas, se usa el nombre del sustrato, de donde proviene, de acuerdo a qué va a hacer específicamente esa enzima, el tipo de reacción de lo que va a hacer la enzima y una terminación asa. Por ejemplo, tenemos la glucosa fosfato isomerasa, que es la que se encarga de la isomerización de la glucosa 6-fosfato en fructosa. ¿Qué quiere decir esto? Que se encarga de transformar la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Para poder mediar esa cadena, por eso dice el tipo de reacción, que es la isomerización, y la glucosa es nuestro sustrato, y por eso es glucosa fosfato isomerasa. A eso se refiere. Si hablamos de una hidrólisis, podemos decir hidrolasa, por ejemplo, la lactosa hidrolasa también podemos también llamarlo glucoquinasa, fosfodietiltransferasa, de acuerdo a lo que él va a ir haciendo. Acá no se ve tanto, pero tenemos, por ejemplo, el tipo de funciones de acuerdo a las enzimas. Por ejemplo, pueden ser oxidorreductasas que participan en reacciones redox. Podemos tener enzimas transferasas que transfieren una información a otra. Las hidrolasas que participan en reacciones de hidrólisis. Las liasas son aquellas que van rompiendo enlaces carbono-carbono, nitrógeno-oxígeno. Las isomerasas, que son las que se encargan de las reacciones de isomería, y las ligasas son aquellas que van uniendo pequeños grupos funcionales. O sea, estas enzimas, de acuerdo a la situación donde ellas vayan participando, van a ir recibiendo su nombre. Las enzimas catalizan las reacciones, siempre disminuyendo la energía de activación. Esa es una de las funciones, acelerar la reacción, pero al acelerar la reacción disminuyen lo que viene a ser la energía de activación. Entonces, a modo de información, saber la clasificación, que son oxidorreductasas, ligasas, liasas, transferasas, hidrolasas, de acuerdo a la situación o de acuerdo a la función de la que las enzimas hagan. Después tenemos a la estructura de los lípidos. Los lípidos son, en este caso en bioquímica, las grasas encargadas de muy temidas en el área de nutrición, pero son aquellas que encargan de dar energía. Se clasifican con respecto a una reacción de saponificación, hidróxido-alcoholes. La materia grasa puede clasificarse en compleja, saponificable, aceriglicerol, glicerol, fosfoglicéridos, tenemos al glicerol 3-fosfato, los esfingolípidos, la esfingosina, y las ceras, que son alcoholes del alto peso molecular. Las que son simples, no son saponificables, entre los lípidos tenemos a los esteroles, a los terpenos, eicosanoides y los docosanoides. Vemos los lípidos simples, están compuestos, estos manejar súper bien, chicos, son ésteres de ácidos grasos, y de acuerdo al tipo de lípido van a tener su alcohol. Puede ser un glicerol, un esfingol, una glicerina. Todas las grasas o aceites están formados por ésteres, no es estrés ahí, sino ésteres de ácido glicerol y glicerol. Pueden ser triacilglicerol, diacilglicerol o monoacilglicerol. Las ceras están formadas de ácidos grasos y sus alcoholes tienen alto peso. Ay, ¿no puede apagar tu micrófono? Después tenemos lípidos complejos, que son ésteres de ácidos grasos y grupos
diferentes ya de ácidos grasos y alcoholes. No te preocupes, Agustín, no pasa nada. Agustina, pero Agustín. Dale, Agustín. Después tenemos los fosfolípidos, tenemos la clasificación, tenemos a los glicerofosfolípidos y esfingolípidos. También tenemos entre los lípidos complejos a los glucolípidos, glucoesfingolípidos. Tenemos también a otros como los sulfatidos o aminolípidos. Existen otros tipos como son precursores y derivados de lípidos que son los ácidos grasos, el glicerol, aldehídos de ácidos grasos, aquellos que tienen grupos cetónicos, esteroides, las vitaminas liposolubles, los terpenos, los hidrocarburos, alcoholes diferentes de glicerol, esteroles y las hormonas. Da una clasificación. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los ácidos grasos, podemos tener de 18.1, significa que tiene un doble enlace, se llama ácido octadecanoico, y en la posición, en el carbono 9, se encuentra el doble enlace. Eso significa el guión ahí. Tenemos también, tiene una isomería cis geométrica. Después tenemos otro tipo de 18 puntos, que es el ácido eládico. Después tenemos el ácido erudizo, que es el aceite de colza, el ácido nervónico. Tenemos también los ácidos grasos poliinsaturados, que tienen más de, en este caso, tienen más de 2 dobles enlaces que el ácido linoleico, o puedes tener 3 dobles enlaces que el ácido linolénico. Se le conoce como omega 3, omega 6. El ácido araquirónico, también, que tiene 20 carbonos con 4 dobles enlaces. La mayoría de los ácidos grasos de mayor cantidad de carbono a 8 son líquidos, y de menores cantidad de 8 carbonos son líquidos y mayores a 10 carbonos son sólidos. Recordar siempre eso. Acá tenemos el ácido palmítico, que son acilgliceroles y ceras. Vemos las estructuras de los glicerofosfolípidos que derivan del ácido fosfatídico. Ahí tenemos a la colina, la serina, el glicerol, el inositol, que son los diferentes tipos de alcoholes o bases que tienen estos glicerofosfolípidos. Por ejemplo, acá tenemos la fosfanitenil, que es la etanolamina, es lo que viene a ser su base o la cadena polar. Estos también tenemos acá los plasmógenos, que son lípidos de éter o lípidos vinílicos, también se lo conocen. Los esfingolípidos, que derivan de la ceramida, ahí vemos su base, su cabeza polar, y su esfingolípido es la ceramida, como también puede ser en el caso de la fosfatidilcolina, la esfingomielina. Los esfingolípidos se clasifican si tienen con fosfato, esfingomielina, y sin fosfatos pueden ser grupos neutros como los cerebrósidos, que su base en este caso tiene un glucosil y un galactosil. Los globósidos también tenemos dentro de los grupos neutros sin fosfato a los sulfátidos y a los gangliósidos. También cerebrósidos y sulfatódicos. Todos son mayores de 22 carbonos. Acá tenemos a nuestro glicerol, que es nuestra glicerina, un trihidroxilo. Vemos acá nuestro triglicérido. Vemos esta clasificación que les dejo acá de la membrana, los fosfolípidos, los glucolípidos. Ven, ahí tienen sus bases, su enlace amida, enlace éster, enlace glucódico, que es lo que tienen que manejar, qué tipo de grupos funcionales encontramos dentro de estos lípidos. Tenemos los esteroles, terpenos, vitaminas liposolubles, ecosinoides, docosinoides, cuerpos cetónicos. Acá tenemos al cicloperhidrofenantreno, que es la base de casi todos los terpenos, hormonas. Acá tenemos al colesterol esterato. Tenemos al colesterol,
Ven, casi todos tienen la base del cicloperhidrofenantreno. Fíjense en esta base, este compuesto tiene, acá el colesterol también tiene como base, después tiene una cadena de radical de carbonos, tiene 27 carbonos nuestro colesterol, tiene un grupo hidroxilo, vemos acá el cortisol, a la testosterona, al estradiol, a la aldotestosterona. Les puedo preguntar en el examen, ¿cuál de estos compuestos posee una cadena ramificada superior a 6 o 7 carbonos que tenga como base al cicloperhidrofenantreno? ¿Y quién va a ser? Nuestro colesterol, porque si se fijan acá, la testosterona ya no tiene una cadena ramificada de más carbonos, tampoco el estradiol, tampoco la aldotestosterona ni el cortisol. Pero todos tienen la base del cicloperhidrofenantreno. Acá tenemos nuestro cortisol, ven, nuestro cortisol tiene acá un grupo cetónico, tiene también alcohol. Vemos que acá también sale nuestro grupo carbonilo. Acá tenemos a la testosterona, se le ve un poco mejor, un andrógeno. Vemos también acá que tiene nuestro grupo cetónico, un grupo hidroxilo, aldehído. Acá vemos al estradiol. Nuestra vitamina D, vemos que viene de una estructura saponificable. También tiene la base de cicloperhidrofenantreno. Acá tenemos a nuestro dihidroxi, lo que viene a ser nuestra vitamina D. El isopreno, que tiene 2 dobles enlaces, una estructura exclusivamente de carbonos. La coenzima Q, ubiquinona, que tiene un compuesto bencénico. También tenemos isoprenoides de cadena N. El retinol, la vitamina A, que tiene también un compuesto bencénico unido por cadenas de carbono. Cuando ven así este tipo de estructura, significa que tiene un grupo aldehído y en la parte de donde está la X, un grupo hidroxilo. La vitamina K1, K2, que son todas vitaminas liposolubles. El tocoferol, que es nuestra vitamina D. Recuerden, las vitaminas liposolubles son aquellas que son disueltas directamente en grasas, lípidos, en este caso la vitamina E, D, A, K. Grupos cetónicos, tenemos a la acetona, el hidroxibutarato. Agustín, tu micrófono. Y por último, nuestras proteínas. Las proteínas que son polipéptidos, acá sus grupos o sus monómeros son los aminoácidos, tienen una estructura de una secuencia de aminoácidos que está denominada por una estructura o definida. No te preocupes, Agustín, esta estructura por una secuencia por ser el último día nada más. Las proteínas por una estructura primaria están formadas por cadenas polipeptídicas como la hemoglobina, que es la transportadora de oxígeno, de hierro en este caso. ¿Cuáles son las funciones importantes? Las proteínas son las que tienen funciones muy importantes. No digo así el ácido nucleico, los lípidos, que son de reserva energética, los carbohidratos, que son también estructurales de reserva energética. También acá nuestras proteínas tienen más funciones. Por ejemplo, decíamos hace rato que las enzimas eran proteínas y las proteínas se encargaban de catalizar reacciones, aquellas que tardaban 15 a 8 horas, podían hacer en segundos. Acá tenemos a la catálisis, a las enzimas. También tenemos las que forman estructurales como el colágeno, la fiobrina, la elastina. Por ejemplo, también se encargan del movimiento celular, en este caso la actina, la tubulina que encontramos en el citoesqueleto. Aquellas que se encargan de la defensa, como las inmunoglobulinas o anticuerpos. También están la queratina, proteínas de la coagulación. Aquellas que se encargan de la regulación en la forma
hormonal, en el factor de crecimiento. En este caso, por ejemplo, tenemos a la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento, factores de crecimiento. Se encargan también del transporte, muchas veces como en el caso de la HDL, la transferrina, la cerobublasmina, en este caso las proteínas de la membrana, sodio, potasio, ATPasa, transportador de glucosa. Se encargan del almacenamiento como la polvoalbumina, la caseína, y aquellas que se encargan de la respuesta a cualquier tipo de agresiones que puedan sufrir el organismo, como la citocromo P450 y la metal. Dentro de estas proteínas encontramos otra vez la clasificación como fibrosas o globulares. Las fibrosas son largas, son insolubles en agua. En cambio, las globulares son más esféricas, son hidrosolubles, mucho más dinámicas. De acuerdo a su composición, se clasifican otra vez en simples o conjugadas. Si hablamos de simple, quiere decir que tienen un solo tipo de aminoácido, como las albúminas, que son solubles en agua, tienen un carácter ácido, son globulares, se encuentran en tejidos animales y vegetales. Las globulinas, que son insolubles en agua, pero también son globulares, se encuentran en el plasma sanguíneo. Las histonas son muy básicas y se unen al ADN. Las gluteninas y gliadinas se encuentran en granos de cereales, harina de trigo, maíz. Y las escleroproteínas o albuminoides, que son insolubles, fibrosas, y se encuentran en queratina y elastina. Con respecto a las conjugadas, esta es una proteína simple combinada con un grupo no proteico, o sea, tiene un grupo prostético, se le llama, cuando no tiene relación con otro aminoácido, si al contrario tiene otra información. En este caso, por ejemplo, las glucoproteínas contienen la combinación de un aminoácido o de una proteína con hidratos de carbono. Nucleoproteínas están formados por grupos de histonas de ADN por medio de un tipo de enlace salino. Las lipoproteínas están unidas a los lípidos. Las metaloproteínas están unidas a metales como hierro, cobre, zinc, magnesio, manganeso. Las fosfoproteínas están unidas a grupos fosfato. Las cromoproteínas están unidas a la hemoglobina, citocromo, fabloproteínas, la púrpura visual o la rodoxina. Los enlaces que unen este tipo de proteínas son exclusivamente los enlaces covalentes. O también pueden unirse por medio de puentes de disulfuro y también enlaces peptídicos. Las proteínas fibrosas tienen funciones estructurales, también son dinámicas al igual que las globulares. Y sus ejemplos más clásicos son el colágeno, la fibroína de seda y las alfa-queratinas. La alfa-queratina es un tipo de proteína que se encuentra en el pelo, la lana, la piel, los cuernos, las uñas, eso van a ver ustedes en veterinaria. El colágeno, que es una proteína muy abundante en los vertebrados, la más abundante en todas, ya vimos su estructura. También podemos saber que es una glucoproteína, está formada por una estructura secundaria, un tropocolágeno, tiene más de 1000 residuos de aminoácidos. Después tenemos a la elastina, que es una proteína, sobre todo recordar que es fibrosa, se encuentra en ligamentos sanguíneos arteriales, también es rica en aminoácidos como la glicina, alanina y valina, es flexible. Tenemos proteínas globulares, sus funciones son también exclusivamente ligar pequeños, están reunidas con ácidos nucleicos. En este caso tenemos a la mioglobina y a la hemoglobina, que son las transportadoras que unen al oxígeno. En este caso la hemoglobina tiene un carácter básico, rica en aminoácidos básicos. Ustedes ya dieron en biología quiénes son los aminoácidos básicos.
¿Dieron aminoácidos en biología? Esos 20 son, profe. Sí. ¿Quiénes eran los aminoácidos básicos? Todavía no repasaron. Todavía no, profe. Ya veo. Janice está calladita también. Lili, hoy totalmente calladas. Tienen un 70% de hélice alfa, son miembros de las hemoproteínas, tienen su grupo prostético, un anillo de hierro unido a 4 nitrógenos en el centro. Acá vemos, por ejemplo, la estructura de las porfirinas. La bioglobina se encuentra elevada en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Esto se debe al color rojo de estos músculos. Tiene un componente proteico que se denomina globina en la cadena polipeptídica de 8 secciones de hélice alfa. El hemo libre posee una afinidad elevada al oxígeno, se oxida en forma irreversible para formar la hematina. Y la hematina no puede unir al oxígeno. Tiene cadenas laterales de aminoácidos y el anillo de porfirina, que es apolar y que se une a la hendidura del oxígeno. Recordar siempre eso. Son reacciones apolares. Acá tenemos la hemoglobina. En cambio, la hemoglobina es una molécula aproximadamente esférica que se encuentra en los eritrocitos. Su función principal es transportar oxígeno, transporta pequeña cantidad de dióxido de carbono, pero no unido al grupo hemo, sino a la globina. Preguntas para repasar. Profe, hasta ahí es la grabación. Voy a dar unas pequeñas directrices. Recordar, chicos, todas las estructuras, manejar cuáles son enlaces apolares, cuáles son uniones peptídicas, cuáles son los monómeros, en este caso de los ácidos nucleicos, de las proteínas, en este caso de los carbohidratos, ver los tipos de vitaminas, no enredarse con las reacciones químicas. En el Alfonso hay muchas reacciones químicas, ustedes no deben saber las reacciones químicas, sino solamente esas estructuras y sus funciones. Yo les voy a poner unas preguntas de repaso, ya les puse acá en la presentación. Esta parte es todo teoría, así que les deseo el mayor de los éxitos. Lean, practiquen sus ejercicios de soluciones, de redox, de ácido base, manejen sus nomenclaturas. Química es para quitar un 100%, aprovechen estas 2 semanas que les quedan abierta la plataforma y quiten toda la información que quieran quitar. Me pueden seguir preguntando las veces que tengan dudas en sus ejercicios. Si tienen alguna duda más con alguna estructura, con algo que quieran preguntarme, me pueden preguntar. Y nos vemos en febrero de manera presencial en el examen de ingreso. ¿Alguna pregunta más?